Buenas tardes, mi nombre es Jesús Martínez y hoy les presentaré un análisis sobre la estructura morfológica de los contenidos informativos, con el objetivo de diferenciar el valor jerárquico y noticioso en los medios de comunicación. En esta exposición abordaré 5 temas clave: el mensaje comunicacional y su significado, el análisis morfológico del periódico, la estructura interna y externa de un periódico y la morfología del periódico, y finalmente la tabla de análisis morfológico. Este tema es fundamental para los comunicadores sociales, ya que nos permite entender cómo se organiza, prioriza y transmite el mensaje comunicacional y su significado. El mensaje comunicacional es la información que transmite de un emisor a un receptor. En el contexto de los periódicos, este mensaje no solo se limita, sino que incluye elementos visuales, como las imágenes, gráficos y la disposición de los contenidos. El significado del mensaje depende de cómo se combinan estos elementos. Por ejemplo, un titular grande y en negrita capta más la atención que uno pequeño, que indica importancia de jerarquía. Además, el contexto en el que se presenta la información también influye en su interpretación. Por ejemplo, la noticia sobre un desastre natural tendrá más impacto diferente si se acompaña con imágenes impactantes. 2. El análisis morfológico del periódico. El análisis morfológico del periódico consiste en estudiar la forma y la estructura de sus elementos para entender cómo se organiza la información. Esto incluye aspectos como la presentación, la titulación, el desplazamiento y los encuadres. Por ejemplo, la presentación se refiere al diseño general del periódico, cómo se distribuyen las noticias, las imágenes y los espacios en blanco. La titulación analiza el tamaño, el tipo de letra y el lenguaje de los titulares, que son clave para captar la atención del lector. El emplazamiento estudia la ubicación de las noticias en la página, ya sea la noticia más importante que suele colocarse en la parte superior o en la portada. Estructura de un periódico, interna y externa. La estructura de un periódico divide en 2 partes: la externa y la interna. La estructura externa se refiere a la portada y la disposición visual de los elementos. Por ejemplo, en la portada y los titulares principales suelen estar en la parte superior, acompañados de imágenes llamativas. Esto se debe a que la portada es lo primero que ve el lector y debe captar su atención. La estructura interna se refiere a la organización de las secciones dentro del periódico. Por ejemplo, las noticias más importantes suelen estar al principio, mientras que las secciones de deportes o cultura y entretenimiento se colocan al final. Además, dentro de cada sección, las noticias se ordenan según la relevancia. Morfología del periódico. La morfología del periódico se refiere al estudio de los elementos visuales y textos. Morfología del periódico. La morfología del periódico se refiere al estudio de los elementos visuales y textuales que lo componen. Esto incluye los titulares, que deben ser claros y llamativos, las imágenes que complementan la información y atraen la atención, los cuadrantes, que son las divisiones de las páginas que ayudan a organizar el contenido, y los espacios en blanco, que permiten una lectura más cómoda y evitan la saturación visual de contenido. Todos estos elementos trabajan juntos para crear un mensaje coherente y efectivo. Tabla de análisis morfológico. Finalmente, la tabla de análisis morfológico es una herramienta que nos permite evaluar de una forma sistemática los elementos de un periódico. Esta tabla incluye categorías como la titulación, cómo son los titulares, son llamativos, son claros, el emplazamiento, donde se ubican las noticias más importantes, imágenes, son relevantes y son de buena calidad, los cuadrantes, están bien organizados y la página. Y la tabla es útil para comparar los diferentes periódicos y entender cómo cada uno prioriza la presentación y la información. En resumen, el análisis morfológico de los contenidos informativos nos permite entender cómo se organiza y se jerarquiza la información en los periódicos. A través de un estudio de un mensaje comunicacional, la estructura interna y externa y los elementos morfológicos podemos identificar el valor noticioso de cada contenido. Como futuros comunicadores sociales es esencial dominar esta herramienta para transmitir mensajes de manera efectiva y crítica. Agradezco su atención y espero que esta exposición haya sido útil y clara para usted. Muchísimas gracias.